hacía 2 meses que no predicaba y estoy un poco emocionado. Abran por favor la Biblia en Oseas, capítulo 10. Oseas, capítulo 10. Oseas 10. Todo el tiempo que estamos estudiando el libro de Oseas, estamos haciendo un esfuerzo para conectar esto que pasó hace 2700 años con nuestra vida. Porque es palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz. Está viva, es pertinente siempre. Y esto fue dicho a un pueblo muy rebelde, al pueblo de Israel, justo antes de la destrucción. El libro de Oseas está lleno de advertencias muy fuertes de castigo, de denuncias muy fuertes. Dios se muestra de manera muy severa. Es una denuncia, pero tiene el propósito explícito, tanto Oseas como los demás libros proféticos, de producir arrepentimiento en los que oyen. Y hay llamados al arrepentimiento también dentro de este libro. Y este pasaje que nos toca hoy, Oseas 9, capítulo 10, del 9 al 15, tiene para mi gusto uno de los llamados al arrepentimiento más dulces, más preciosos en toda la Biblia, y que nos ayuda mucho a entender cómo aconsejar a alguien que se ha apartado de Dios. Por eso yo llamé a este sermón cuando nos apartamos de Dios, o cuando alguien se aparta de Dios. Porque creo que aquí hay palabra viva, palabra pertinente, ajustada, preciosa, para una persona que está lejos de Dios y tanto se ha endurecido su corazón que ya no sabe cómo volver. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que nos pasa a los pastores cuando muchas veces personas nos encuentran, nos llaman, nos buscan y nos dicen, no sé cómo volver, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Bueno, aquí Oseas, Dios, porque todo este pasaje es Dios hablando en primera persona, un discurso directo. Dios nos dice cómo volver a Él. Y lamentablemente lo admitimos, estamos acá y hablamos de forma hipotética, cuando alguien se aparta de Dios. Pero lamentablemente admitimos que todos nosotros potencialmente podríamos apartarnos de Dios, tristemente. Somos tremendos. Dice así Oseas capítulo 10, versos 9 al 15. Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada que le gusta trillar. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz hasta llevar yugo a Efraín. Arará Judá, quebrará sus terrones, Jacob. Y aquí está el precioso llamado al arrepentimiento. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad, vuelven las denuncias, segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Está claro ya a esta altura del libro que la destrucción para Israel ya está determinada, nada los va a salvar, la nación va a dejar de existir, Dios los va a destruir, ya no hay escapatoria. Pero llama demasiado la atención que en medio de esta certeza de que van a ser destruidos, aún Dios extiende una invitación
ya no a la nación, sino a individuos dentro de esa nación, a que busquen a Dios, que se arrepientan, que se humillen delante de Dios, porque aún todavía hay posibilidad de que Dios los reciba individualmente. Y eso es demasiado significativo. Miren, se supone que cuando una persona va a la iglesia va a encontrarse con Dios. Eso es lo que se supone. Uno va a buscar a Dios. Y hay tres tipos de iglesia. Hay iglesias donde nos proponen encontrar a Dios en medio de ritos, de sonidos, de símbolos, de velas, de palabras extrañas, dichas en otro idioma, en latín o en otras cosas. Todo en medio de ceremonias y ritos misteriosos, que como no los comprendemos, bueno, nos sentimos como que estamos ante algo enorme, gigante. Y se supone que estás encontrándote a Dios ahí. No es lo que la Biblia propone. Otras iglesias, lamentablemente, y hay muchas hoy dentro de lo que nosotros llamamos evangélicos, están proponiendo encontrarse a uno con Dios en el momento de la música, de la alabanza. Y entonces eligen canciones que son repetitivas, y llaman e invocan a Dios. Señor, preséntate, Señor, muéstrame, Señor, revélate. Y cantan casi como buscando un trance, que la persona llega a un momento como que se pone la mente en blanco y siente que está teniendo un encuentro con Dios. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos muestra con mucha claridad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nosotros encontramos a Dios en su palabra. Y cuando venimos a una iglesia, lo que venimos a hacer es a escuchar la voz de Dios, abriendo las Escrituras y que alguien nos explique lo que Dios dice. Y esa palabra de Dios es la que decimos que es viva y eficaz, la Biblia lo dice. Que lo que Dios dijo hace 2700 años lo sigue diciendo hoy. Lo sigue diciendo hoy. Y este pasaje, y digo esto ¿por qué? Porque a mí me llama mucho la atención cuando investigo sobre ciertos pasajes de la Biblia, y este es uno de ellos, que Dios lo ha usado a lo largo de la historia en diferentes contextos para traer lo que se suele llamar avivamiento en ciertas iglesias y personas. Este llamado del verso 12 a hacer barbecho, a sembrar, a buscar a Dios, ha sido usado por Dios a lo largo de la historia muchas veces. Y es conmovedor que así sea. Es conmovedor. Pero bueno, esto está envuelto, como decíamos, en denuncias muy fuertes. Y yo he decidido que el punto de contacto de este pasaje de 2700 años atrás con nosotros tenga que ver con una persona que se aparta de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer observaciones, 6 observaciones de este pasaje conectadas con personas que se apartan de Dios. En primer lugar, podemos decir, basados en el verso 9, que cuando alguien toma la decisión de alejarse de Dios, se vuelve cada vez más insensible al pecado. Eso es lo que nos muestra acá. Y denuncia a Dios. Desde los días de Gabaa, has pecado, Israel. Oh Israel, allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. Bueno, acá necesito yo explicarles, es muy largo el pasaje, son 3 capítulos enteros en el libro de Jueces. El libro de Jueces muestra cómo lentamente Israel, de manera progresiva, se apartó de Dios. Lentamente se va apartando de Dios y cada juez, que eran como caudillos en aquella época, cada juez es un poco más insensible a las cosas espirituales y cada juez muestra un tiempo cada vez más desagradable, con menos moral. Todo se va desintegrando en la nación de Israel. Hasta que en el libro de Jueces se nos presentan 2 epílogos, digamos así, 2 historias para mostrarnos hasta qué punto llegó la insensibilidad al pecado. Y la última historia es la peor, la más sórdida, la más espantosa, la que más nos debería tocar nuestra sensibilidad. Y eso es lo que pasa en Gabá. Acá está refiriéndose a eso, y ya lo había hecho 2 veces Oseas, capítulo 9, verso 9, y en otra oportunidad, pero acá lo vamos a explicar porque tiene mucho que ver. Resulta que comienza la historia diciendo que un levita,
que era un servidor del templo, tenía una concubina en el norte del reino, en Efraín, pero la mujer le fue infiel y se fue al sur. Entonces el hombre decidió salir con un criado desde el norte a buscar a su esposa o a su concubina. Cuando llega a la casa, el suegro se pone muy contento de ver a este hombre y bueno, lo retiene como 5 días y al final este señor, el levita, con su criado y la concubina deciden salir de regreso al norte, pero se les hace de noche. Y entonces el criado le dice al levita, le dice, mira, maestro, acá tenemos una ciudad, podemos pasar la noche en esta ciudad, que era una ciudad de los jebuseos. Los jebuseos eran una tribu de los cananitas, de los cananeos, que se supone que eran inmorales, que eran impíos, que eran malvados. Entonces el levita dice, no, en esa ciudad no vamos a pasar la noche porque son inicuos. Vamos a seguir caminando hasta la ciudad de Gabaa, ahí está el pueblo de Dios. Y llega a la ciudad de Gabaa y nos cuenta la historia que nadie les dio hospedaje, entonces se prepararon para dormir en la plaza de la ciudad, hasta que un hombre mayor los ve y le dice, ¿qué pasó? Nadie les dio hospedaje y dice, no, bueno, vengan a casa. Y el hombre mayor los hospeda. Todos son malvados en esta historia, todos. Ya sabemos que la concubina fue infiel y ahora empezamos a ver que cada participante de esta historia, cada protagonista, cada actor en esta historia es un malvado. Porque resulta que a medianoche, en una ciudad del pueblo de Dios, de la tribu de Benjamín, a medianoche se junta una turba y van a la casa de este anciano a pedir que por favor saque al levita, un hombre, para que lo conozcamos, dice. O sea, para tener relaciones homosexuales con él, en grupo, violación grupal, homosexual. Y eso enseguida nos hace pensar, eso es lo mismo que pasó en la ciudad de Sodoma, por la cual Dios destruyó a Sodoma, que era una ciudad completamente perversa. Bueno, pero este es el pueblo de Dios. Y entonces el hombre mayor, que es el dueño de casa, dice, no, yo no voy a, porque era algo mal visto, yo no voy a darles a el levita. Les ofrezco mi hija, le dice el hombre mayor, para que abusen de ella. Y el levita dice, no, le damos mi concubina. Y le dan la concubina. Y dice la historia, léanlo después, Jueces 19, 20, 21, que estuvieron toda la noche violando a esa mujer. Todos. Y amaneció y la mujer llegó como pudo hasta el umbral de la puerta y cae muerta en el umbral de la puerta. Se levanta el levita, me imagino habrá desayunado con el hombre mayor, y abre la puerta para salir a buscar a su mujer y la encuentra tirada en el piso. Y la sube y la coloca en su burro y se la lleva muerta hasta el norte, hasta Efraín. Cuando llega a su casa en Efraín, la corta en 12 pedazos. Perdonen, ¿no? Una cosa, parece mentira que esto esté en la Biblia. La corta en 12 pedazos y pone cada pedazo en un burro distinto y manda con una persona a proclamar a las 12 tribus de Israel, mostrar lo que ha pasado, lo que está pasando dentro de la nación de Israel. Que una ciudad, la ciudad de Gabaa, es más perversa que las ciudades cananeas. Que todo se ha trastornado de una manera que no tiene ni sentido. Y entonces, asombrosamente, todas las tribus de Israel se juntan y piden que la tribu de Benjamín, que es donde estaba la ciudad de Gabaa, entregue a esas personas malvadas para ser juzgadas. Y los de Benjamín dicen, no los vamos a entregar nada. Nosotros no los vamos a entregar, los vamos a proteger. Miren ustedes. De nuevo, una historia para mostrar que ya es endémico la maldad, la inmoralidad, el pecado, ya ha insensibilizado a una nación entera. Y bueno, al final hacen guerra y casi que deja de existir la tribu de Benjamín porque es una carnicería. Y Dios se nos muestra allí, comanda esa guerra como castigo. Volviendo a Oseas, dice algo acá que nos tiene que asombrar, porque dice, desde los días de Gabaa has pecado Israel. Es decir, ustedes siguen haciendo lo mismo. Ustedes están en la misma, porque dice, allí estuvieron
otras versiones dice, allí se han quedado. Ustedes no han cambiado nada, están igual. El pecado corre rampante, nadie dice nada, nadie juzga, a nadie le importa. Por eso continúa cuando dice, no los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. Se supone que el ejemplo, cuando Dios interviene con un castigo así, aleccionador, se supone que todos toman nota y dicen, bueno, esto no puede suceder nunca más. Esto no agrada a Dios, es evidente. Entonces, lo que está diciendo acá, cuando Israel vio la batalla de Gabaa, vio casi la completa destrucción de la tribu de Benjamín y no tomó nota. Y sigue todo igual. Por eso ellos no condenan a los inicuos, que es una palabra que se suele usar para justamente los que están fuera del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios es inicuo. Por eso yo digo, cuando alguien se toma la decisión de alejarse de Dios, como el pueblo de Israel, se vuelve cada vez más insensible al pecado. Cada vez nos afecta menos, nos importa menos. Ya ni pensamos como Dios piensa. Ya ni lo vemos. Y lo vemos en otro y no lo juzgamos. Hasta quizá lo aplaudimos y copiamos. Y es muy triste eso. Demasiado triste. Hermanos, yo me entero de cosas por personas que se van acercando a esta iglesia y me cuentan en otras iglesias donde estaban. Y a mí me da demasiada tristeza. Cómo el adulterio está a la orden del día en tantas iglesias, entre los líderes y entre los miembros. Las cosas que se hacen en donde se supone que se invoca el nombre de Dios. No hay sensibilidad, no hay límites, no hay. Una tristeza completa. Yo me estoy haciendo hincapié cuando una persona se aparta de Dios, pero lamentablemente podemos pensar en iglesias completas que se han apartado de Dios, denominaciones enteras. Ni hablar países, ¿no? Ni pensar en nuestro país, donde se encubre, se protege a las personas que hacen el mal y se castiga, como decimos nosotros, a los perejiles, ¿no? Pero a los que realmente hacen el mal no les pasa nunca nada. En segundo lugar, cuando alguien toma la decisión de alejarse de Dios, se expone a que Dios lo castigue en cualquier momento. Dice acá, verso 10, y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Bueno, así como pasó con Gabaa, con la tribu de Benjamín, que Dios juntó a todas las tribus y las puso en guerra contra Benjamín y casi los extermina. La forma más normal en que Dios castiga a su pueblo siempre ha sido por medio de guerras, de levantar enemigos. Pero comienza esta frase, Dios hablando en primera persona, comienza de una manera que traducido en la Reina Valera no nos impacta tanto. Dice, los castigaré cuando lo desee. Lo que está diciendo en el original es, está en mi deseo castigarlos. Me voy a deleitar en destruir a estas personas. Eso está diciendo Dios. Y suena repugnante para nosotros cuando pensamos en la misericordia, en la gracia de Dios. Pero tenemos que aprender, cuando leemos la Biblia, que sí, a veces Dios nos quebranta con su bondad, pero muchas veces Dios nos quebranta con su severidad. Y cuando una persona está alejada de Dios, justamente porque está insensible, necesita pensar en la severidad de Dios. No en un Dios afeminado, bonachón, que siempre perdona, que es como un abuelito. No, eso no da temor a nada. Los seres humanos necesitamos temer a Dios para honrarlo, para reverenciarlo como Él merece. Y tenemos que entender que Dios hace lo que quiere. Y que a veces nuestra forma de vida lo provoca, lo incita a la ira, al punto que Dios se deleita en destruir. Eso nos enseña la Biblia. Y eso es lo que está diciendo acá, Dios mismo en persona, ni siquiera en la boca del profeta Oseas. Dios está hablando. Está en mi deseo castigarlos. Y lo voy a hacer juntando pueblos, levantando enemigos, que es la forma en que siempre lo ha hecho Dios.
Dios tiene el control sobre cada ser humano. El corazón del rey está en la mano de Jehová, dice, a lo que quiere lo inclina. El corazón de las personas está en la mano de Dios. Y cuando una persona decide alejarse de Dios, se expone a que Dios los castigue en cualquier momento, de cualquier forma, levantando enemigos, levantando dificultades, problemas económicos, problemas de salud, problemas de todo tipo, locura, insensatez, decisiones estúpidas, etc. Dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dios controla el corazón de las personas. Si si estás bien con el Señor, tu camino es agradable a Dios, dice acá Proverbios, Dios puede hacer que tu jefe te trate bien, que todo vaya, que todo fluya. Si Dios quiere, ¿no? No nos promete hacer eso todo el tiempo. Pero sí tenemos que tener por seguro que si decidimos darle la espalda a Dios, después de haber gustado algo de su benignidad, Él puede comenzar a enloquecernos, a obstruirnos todos nuestros propósitos, a oponerse a todo. Y no está bueno vivir en contra de lo que Dios quiere. No está bueno que Dios nos resista activamente. Eso es lo que dice Santiago. Dios resiste a los soberbios. Esa palabra resiste es un término militar. Dios está activamente en campaña contra los soberbios. Y apartarse de Dios es un acto de soberbia. Claro que sí. Tremendo. ¿Quiénes somos nosotros? Insignificantes como somos para despreciar a Dios, para abrazar un pecado, porque eso es lo que es. Dice antes en Oseas, dejaron a Dios para fornicar. Esa frase es tremenda. Dejaron a Dios para fornicar. Es tremendo cuando nos ponemos a pensar por qué alguien se aparta de Dios, porque alguien que alguna vez escuchó y empezó a comprender, todavía no le había caído la ficha, seguro, son los que creen por un tiempo, ¿verdad? ¿Cómo alguien a mitad de camino puede darle la espalda a Dios porque en realidad no quiere dejar el pecado, prefiere el pecado que a Dios? Qué barbaridad. Bueno, Dios se va a poner en contra de tal persona, seguro. Y acá habla de dos pecados. Dice que va a juntar pueblos sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. La Biblia de las Américas dice cuando sean castigados por su doble iniquidad. Bueno, y hay mucha discusión acá. ¿A qué se refiere? Porque no explica. Probablemente los oyentes de Oseas entendieron bien a qué se refería. Algunos dicen, bueno, a lo que pasó en Gabaa entonces y a lo que están haciendo ahora, doble iniquidad. Otros dicen, bueno, puede ser que se refiera a que su maldad es extrema, es demasiada. Y agrega el concepto de doble como que es más de la cuenta, demasiado. Puede ser, a veces usa eso. En Isaías 42 dice, por ejemplo, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces, aquí ya viene el perdón de Dios. A partir de Isaías 40 viene todo el mensaje de esperanza después de haber denunciado tanto. Y entonces le dice, anunciad a Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, tiempo de castigo, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Quizás el concepto de doble, o dos aquí, doble crimen, quizás se refiere a eso, a una cosa que ya colma la medida, la sobrepasa, la duplica. Otros dicen, bueno, puede ser que se refiera a que había un becerro de oro en Dan, en el norte, y otro en Betel, que eran los dos lugares de culto, doble crimen. Puede ser, no lo sabemos. En el contexto ahora va a empezar a usar metáforas de becerros, y puede ser, pero acá no lo explica. El punto es que Dios toma nota de lo que estamos haciendo, por supuesto. Cuando alguien toma la decisión de alejarse de Dios, entonces se vuelve cada vez más insensible al pecado. Cuando alguien toma la decisión de alejarse de Dios, se expone a que Dios lo castigue en cualquier momento. A Dios no le va a temblar el pulso. En tercer lugar, verso 11. Algunos se apartan de Dios luego de un tiempo en el que disfrutaban servirlo, pero ahora viven en esclavitud. Dice acá, Efraín es novilla domada, que le gusta trillar.
mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, hasta llevar yugo a Efraín. Arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Bueno, esto es todo, es poético. Hay partes que son prosa, hay partes que son poesía acá. Esto es una poesía y usa, por supuesto, metáforas, pero se entiende. Compara a Efraín, que es el reino del norte, el reino de Israel, que en sus comienzos, potencialmente, cuando Dios comenzó a instruirlo, cuando dice acá novilla domada, la palabra domada es enseñada, Dios le enseñó, era dócil, le gustaba a Efraín tener a Dios como amo. Y le gustaba, amaba, es el concepto acá, amaba trillar, le encantaba trillar a Efraín siendo un novillo jovencito. Dice una versión, Efraín es como una vaquilla a la que se le enseña y le encanta pisar el maíz. Eso es lo que es trillar. Trillar, acá va a ser una distinción entre trillar y arar. Trillar es pisar el grano para que se separe el grano de lo que no es grano. Entonces, cuando van los animales trillando, en general van sin un yugo, no necesitan un yugo. Van libres. Y Deuteronomio dice que los animales que estaban trillando tenían libertad de comer mientras trillaban. Así que imaginamos que a cualquier animal le encantaría trillar, cualquier novillo o novilla, le encantaría trillar porque no tenía nada encima, no era muy pesado el trabajo y le dejaban comer, imagínense. Y eso es lo que dice Dios. Efraín en alguna oportunidad disfrutó de servirme a mí. Se gozaba, le encantaba. Pero ahora ya no. Mas yo, y aquí es la primera vez que se menciona a Dios, yo, discurso directo. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, sobre su hermoso cuello, dice otra versión. Y lo que va a hacer Dios es poner un yugo. Haré llevar yugo a Efraín. Y por extensión habla también del reino del sur. Arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Lo que está diciendo Dios es que este pueblo que antes disfrutaba sometiéndose a Dios, ahora ya no, se ha vuelto rebelde, se ha vuelto obstinado y entonces Dios necesita, lo que va a hacer es poner un yugo para oprimirlo, para obligarlo a arar, acá dice arará, que no es lo mismo que un novillo trille, que es un placer, a que are, que es una carga. Lo va a poner bajo una carga. Así está diciendo Dios. Tenemos que aclarar acá, cuando estamos hablando de los que se apartan de Dios, estamos hablando de personas que no se han convertido, que nunca fueron hijos de Dios. Como dice la parábola del sembrador, son los que creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Son personas que han gustado algo del Señor, pero no han venido nunca a ponerse bajo su autoridad, con gozo. Son personas que se han acercado a Dios para recibir algún beneficio de Dios. Y mientras parecía que ese beneficio lo estaban recibiendo, estaban felices, comiendo del grano trillado, digamos, contentos de la vida, re lindo. Qué bendición. Los hermanitos, la iglesia, el contexto, etcétera, qué hermoso todo. Hasta que empezaron las pruebas, hasta que uno se da cuenta de que seguir al Señor no es así nomás, implica negarse a uno mismo, tomar la cruz. Y ahí ya no, ahí ya no. Bueno, me encantaría seguir con Dios, pero no quiero largar mi pecado, no quiero. Y por eso se aparta uno de Dios, para seguir en su pecado. Bueno, lamentablemente, según esta analogía acá o esta metáfora, cuando una persona hace eso usando la terminología de novillos, Dios los esclaviza de alguna manera, o son esclavizados. Ya no están libres, tienen un yugo ahora y la vida se complica. Me encanta pensar, antes de pasar a lo que sigue, me encanta pensar en el discurso del Señor cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde
y llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que en definitiva venir a la salvación es venir cansado, trabajado y ya con una carga que ya no la soportamos más, una opresión de la vida sin Dios que venimos sufriendo y venimos al Señor y el Señor nos ofrece descansar, descanso nos ofrece. Y en esta metáfora que usa el Señor Mateo 11, es bueno, voy a quitar ese yugo de opresión de tu pecado y te voy a dar mi yugo, que es ligero y es fácil. Es ligero y es fácil. Te va a gustar tener ese yugo. Porque no es que venís a mí y yo te quito de la esclavitud del pecado para que vivas como se te antoja. No. Vas a salir de la esclavitud del pecado y te vas a poner bajo mi señorío. Por eso habla de un yugo. Eso es lo que es hacerse cristiano. No es, bueno, ahora hago lo que se me antoja, el Señor me perdonó, tengo el pasaje al cielo, ya está. Hago lo que quiero hacer, lo que me guste. No. Hago lo que mi Señor dice. Tengo el yugo. Ahora sirvo al Señor Jesucristo. Pero ese yugo es hermoso. Ese yugo es hermoso. Los que somos cristianos sabemos que es así. Es una bendición. Es un placer. Y también sabemos, o saben los que alguna vez estuvieron lejos de Dios, que no es una experiencia demasiado linda. Al contrario, es una miseria. Es una miseria. En cuarto lugar, y esto es lo que yo quiero más enfatizar aquí porque me conmueve, digo yo, verso 12, cuando alguien se aparta de Dios, escuche, la única forma de regresar a Dios es humillándose a sí mismo. Cuando alguien se aparta de Dios, no hay otra manera de volver a Dios que humillándose, humillándonos a nosotros mismos. No es como algunos te dicen, sí, Alejandro, yo estoy esperando que Dios me quebrante. No, vos te alejaste, vos tenés que volver. Vos tenés que buscar a Dios, vos tenés que humillarte. Y entonces Dios va a empezar a obrar, pero vos tenés el próximo movimiento, lo tenés vos. La pelota está de tu cancha, humillate. Eso es lo que dice acá, noten, en verso 12. Sembrad, discurso directo, sigue esto, Dios en persona. Sembrad para vosotros en justicia. Como consecuencia, segad para vosotros en misericordia. Ahí la palabra es gesed, amor inquebrantable, amor leal, fuerte palabra. Sembrad justicia, cosechado o segad amor leal. Haced para vosotros barbecho. Ahora explico. Porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Tenemos que tener cuidado aquí. Todo tiene un contexto en la Biblia. Necesitamos que todo armonice, ¿no? Cuando acá dice sembrad para vosotros justicia, parece que le estuviera pidiendo a una persona que está apartada de Dios, un pueblo que está apartado de Dios, que se pongan las pilas y empiecen a hacer el bien. Bueno, nosotros tenemos que diferenciar. Esto es la responsabilidad del ser humano, pero no su capacidad natural. Dios está estableciendo acá lo que debería ser el pueblo de Dios, pero no está diciendo que puede hacerlo. No necesariamente. De hecho, creemos que no se puede. Primero tenemos que venir a Dios para que Él nos saque este corazón durísimo de piedra y nos dé un corazón de carne, y entonces sí podemos sembrar justicia, entonces sí podemos caminar como Dios quiere. Pero Dios tiene que obrar primero en nosotros. No tenemos la capacidad natural de transformarnos a nosotros mismos, de decir, bueno, basta ya, basta de pecar, ahora no, estamos esclavos del pecado, necesitamos que el Señor nos libere. Por eso comienza estableciendo la responsabilidad, no necesariamente su capacidad. Sembrad para vosotros en justicia y entonces vas a cegar en misericordia, amor leal, amor de pacto. Y aquí sí, haced para vosotros barbecho. ¿Qué es hacer barbecho? Algunos de campo acá capaz que se usa la palabra, pero la idea de hacer barbecho es hacer que un campo sea cultivable por primera vez. Eso es hacer barbecho. Algunos dicen que es arar doblemente un campo, porque es un campo que está duro, no se puede sembrar nada.
tiene espinos, tiene abrojos, tiene cosas que van a surgir, cuando lo sembrás, van a arruinar todo lo que siembres. Tenés que quitar todo eso. Tenés que ablandar, tenés que romper los terrones. Tenés que hacer que el campo ese sea cultivable porque no lo es. Porque no lo es. Y está Dios hablando a personas que tienen un corazón duro, insensible por el pecado, y les dice, quebranten su corazón, rómpanlo, hagan barbecho, hagan lo que sea sembrable. Pensamos en la parábola del sembrador, ¿se acuerdan ustedes? La parábola del sembrador dice que alguna de las semillas cayó junto al camino y como no tuvo, ahí no podía sembrarse nada, en un camino, en general en un camino, sobre todo allá en el Medio Oriente, que tiraban sal, justamente para que no salgan yuyos. Imposible que se coseche algo, imposible. No está preparado ese terreno, no lo está. Y sabemos que Jesús cuando hablaba la parábola del sembrador, estaba hablando del corazón de las personas. Hay corazones que están tan duros que no les entre una semilla, no les va a entrar. Y cuando uno se aparta de Dios, comienza un proceso de encallosamiento, no sé cómo se llama, endurecimiento del corazón. Te vas endureciendo, endureciendo y ya no te entra una bala. Nada te afecta, nada te toca. Por eso dice así, haced barbecho. Le está diciendo como si fuera que dice, hará tu corazón. Jeremías 4.3 usa la misma palabra, solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Jeremías 4.3, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad, ahí está, haced barbecho, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Metafórico también. No siembres con el corazón como lo tenés. Humillate primero, humillate primero. ¿Y por qué digo esto de humillarse? Si acá no usa la palabra humillarse. Vayan conmigo y dejen la mano ahí en Oseas a Santiago, por favor, capítulo 4. Santiago 4. Para mí esto es como una epifanía, digamos, entre comillas, como una revelación, porque nunca había visto esta conexión y me encanta verla. Porque sí hay personas que un día estuvieron entre nosotros y hoy no están y ni saben cómo regresar, no saben. Y ya no quieren regresar porque han intentado regresar y no han podido regresar en sus corazones. Están demasiado enredados en tantas cosas que les atraen que dicen ya, bueno. Y los conocemos y la mayoría de ellos están seguros que se están yendo al infierno. Y les da terror pensar en eso, porque conocen de la palabra, pero no saben cómo volver, no saben cómo cambiar su situación. Y me gusta combinar esto de Oseas, haced barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová. Porque acá dice en Santiago, capítulo 4, verso 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, está en campaña activa contra los soberbios, es enemigo de los soberbios, y da gracia a los humildes. Cuando vos decís, yo estoy esperando que Dios me quebrante, lo que estás diciendo, estoy esperando que Dios tenga gracia, que me dé su gracia para que yo me pueda arrepentir. Pero Dios te dice, no, yo estoy activamente en contra tuyo, hasta que vos no te humilles. Cuando vos te humilles, yo te doy gracia. Es lo que dice acá. Dios da gracia a los humildes. Humillate vos y yo te doy gracia. Y entonces sí voy a empezar a obrar. Y seguí humillándote y te voy a seguir dando gracia para que vos puedas salir del pozo donde te metiste solo. Por eso termina el verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y de alguna manera nos explica cómo humillarnos, este pasaje precioso. Nos explica de una manera hermosa. Someteos pues a Dios, verso 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, vos das el movimiento primero y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y los exaltará. Eso es lo que debe hacer una persona que alguna vez se apartó de Dios. Es la única manera de volver. Humillate, humillate.
Y eso nadie te lo puede decir lo que significa exactamente. Viajo seguido, o he viajado seguido a una provincia de Argentina, y siempre me encontraba con un joven que, bueno, nunca tenía seguridad de salvación, siempre estaba con dificultades. Estaba, en cuerpo presente estaba en la iglesia, pero en su corazón él me decía, yo no estoy, yo estoy apartado de Dios, aunque nadie se da cuenta, y no estoy. Y un día lo visitamos, me acuerdo, estaba mi esposa conmigo, y este muchacho nos contó, he nacido de nuevo, nos contó cómo se convirtió. Y lo que me contó a mí me impactó, porque dice, yo me di cuenta que yo ya tenía cauterizado, yo sé todos los versículos, conocía todo lo que supuestamente es el plan de la salvación, yo lo entendía intelectualmente, pero nunca me había nada. Y yo dudaba y dudaba y dudaba, porque digo, bueno, ¿ya cuántas veces voy a hacer la oración del pecador? No, no funciona. Y ¿sabes lo que nos dijo? Me encerré una semana, hablé con mis padres, ellos sabían, me encerré una semana en mi pieza, comía dentro de mi pieza, a llorar delante de Dios y leer la Biblia y a orar, humillarme delante de Dios, a humillarme, a humillarme. Y ya, Dios tuvo gracia de mí, Dios tuvo gracia de mí. Hermoso, qué hermoso escuchar esa. Y sí, era otra persona. Y los padres nos decían, sí, nada, es otra persona, nació de nuevo, nació de nuevo. Me encantó escuchar eso, no se habla de eso hoy en día, es muy raro que alguien te diga que hagas eso, hacelo. Tu alma está en juego, tu eternidad está en juego. Nosotros nos humillamos, cuando una persona se humilla de verdad, no pone condiciones, no dice, bueno Señor, está bien, me arrepiento si me devolvés mi salud. No, eso no es arrepentimiento. Bueno, está bien Señor, me arrepiento si me das un trabajo, me arrepiento. Me arrepiento si haces que mi novia vuelva o mi esposa vuelva o mi esposo. Eso no es arrepentimiento. Nosotros leemos en Lucas 15, el hijo pródigo, cuando ensaya su confesión al Padre, lo cual es un verdadero arrepentimiento, le dice al Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. No me des nada, papá, lo único que te vengo a pedir es gracia. Eso es lo que necesito, gracia, papá, gracia. Por favor, perdóname, dame gracia. Y eso es humillarse delante de Dios. Ese es el camino de vuelta, no hay otro. Eso es hacer barbecho, buscar la gracia de Dios. Señor, por favor, yo no puedo salir solo. Humillándote, humillándote. Porque dice acá en Oseas, es el tiempo de buscar a Jehová. Qué sorpresa. Viene pero dando palo, palo, palo. Uno dice, bueno, ya está, ¿qué va? Ya está, no hay nada que hacer. Ya están todos fritos acá. Y el mismo Dios, Él mismo dice, es tiempo de buscar a Dios. Ahora, ahora, ahora. Siempre es tiempo de buscar a Dios. Ahora, antes que te mueras, podés buscar a Dios. Ahora, ahora, ¿para qué esperar más? Dice el Nuevo Testamento, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy oís la voz de Dios, hoy es el momento de buscar a Dios, de humillarte. Andá y humillate. No coma, no sé, hace ayuno, lo que sea. Olvídate de todas, cortá, tirá el teléfono por un momento, metelo en un sobre y escondelo, no sé, dáselo a alguien y enfocate en el Señor y en tu corazón y busca a Dios, no de mentirita, no jugando, de verdad, buscalo al Señor. Dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Salmo 95. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Lo cita el autor de Hebreos 3 veces al Salmo 95. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y subraya la palabra hoy, hoy, hoy. Hoy es el día. Cuando escuchás a Dios, cuando escuchás la palabra de Dios y te toca el corazón. Como dice en 2 Corintios 6:2 también. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Eso es lo que está diciendo Oseas. Pero lo dice en un contexto que nadie se lo espera.
Porque va a seguir diciendo, ya Israel será destruido. No hay salvatoria ya, ya no hay escapatoria. No hay, como nación. Pero a vos, individuo, a vos, persona, todavía te puedes arrepentir. Gracias a Dios. Quinto lugar. Repaso entonces en cuarto lugar lo que decíamos, cuando alguien se aparta de Dios, la única forma de volver a Dios es humillándose de verdad. 5. Cuando alguien se aparta de Dios, comienza a vivir una vida de mentira. Porque Dios es la verdad, obvio. Donde cada decisión tiene sus consecuencias. Dice verso 13, notablemente metió esa invitación Dios y sigue sin pausa, vuelve a denunciar. Le había dicho que siembren justicia para que cosechen amor leal. Ese es el llamado, hagan eso. Busquen, de verdad, busquen al Señor. Pecadores, limpiad vuestras manos, etcétera, etcétera. Pero dice, verso 13, ya no en forma de orden, sino explicando una realidad. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y la multitud de tus valientes. Bueno, esto refleja un principio que está en toda la Biblia, ¿no? Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. No os engañéis, dice Gálatas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra para la carne, segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, segará vida eterna. Todo lo que uno hace tiene consecuencias. Es así. Nada sucede por casualidad. La santidad no se nos viene por ósmosis, solo por estar acá sentado y tratar de no dormirte, se hace santo, no. Es por decisiones que tomamos. Y de la misma manera, la dureza de corazón, el pecado, la maldad, el apartarse de Dios, son decisiones que uno toma. Va uno sembrando y va cosechando, y va sembrando y va cosechando. Y así es. Cuando una persona se aparta de Dios, es una decisión que se toma. Y va a haber consecuencias, lógicamente, de esa decisión. Lógicamente. Y acá dice que una de esas consecuencias es que vas a vivir en un mundo de mentira. Falso. Un mundo inventado. Una construcción, un relato, como se dice ahora. Vas a vivir un relato, bueno, que a lo mejor te calman los nervios por un tiempo, pero no es la verdad, no es la realidad. La realidad no puede dejar afuera a Dios, si Dios es el autor de la realidad. No puede ser. Comeréis fruto de mentira. Y esta gente había dejado a Dios y estaba adorando a los Baales. Y estaban practicando prostitución cúltica. Y estaban viviendo una cosa adorando, ya lo hemos visto, adorando pedazos de piedra, pedazos de madera. Habían dejado a Dios y estaban viviendo una realidad paralela que no tiene ni sentido. Y hoy quizá nosotros cuando dejamos a Dios, cuando alguien deja a Dios no sale a comprarse un palo, una vela, una estampita, no necesariamente. Pero empiezan a vivir la fantasía de que eso que han abrazado en lugar de Dios les va a dar todo, la satisfacción. Y no, nadie puede hacer eso, solo Dios. Y dice acá, comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. O sea, confiaste en tu fortaleza, la multitud de tus valientes, diciendo no necesitamos a Dios, tenemos un tremendo ejército. Pero interesante que dice, confiaste en tu camino, confiaste en tu manera de hacer las cosas. En eso confiaste. Pensaste que tu forma, tu idea, tu criterio era mejor. Como sea, ¿no? Bueno, esto es un libro viejo, ¿qué tanto? ¿Cómo me voy a guiar mi vida por un libro? No puede ser. Ya nadie hace eso, parecemos locos. Lo que sea, pero pusiste tu confianza en la mentira. Pensaste que tus ideas eran mejores. Y hermanos, la forma de nosotros fortalecernos el alma, el corazón, para nunca alejarnos de Dios, es la palabra, la palabra, la palabra. Nosotros necesitamos confrontar nuestras propias mentiras,
nuestras propias ideas, que parecen geniales, pero son nuestras, son inventadas por nosotros. Las tenemos que confrontar diariamente con la palabra. Tenemos que, como niños que tiemblan ante su palabra, exponernos a la verdad de Dios todo el tiempo para transformar nuestro entendimiento, renovar la manera de pensar, para no ser justamente seducidos por el engaño, porque todo este mundo está orquestado para engañarnos. La carne, el mundo y Satanás. La carne, de nuevo, es esta naturaleza caída que tengo dentro que me hace creer que soy un fenómeno, que la tengo reclara, que soy un genial, que soy un crack. No soy nada de eso. Yo no soy eso. El mundo que se suma, sos un campeón y hacé lo que te parezca, seguí tu corazón y todo eso. Y Satanás ni hablar, ¿no? Y así nosotros podemos mantenernos fieles al Señor, a su verdad. Finalmente, versículos 14 y 15, cuando alguien se aparta de Dios, debe saber que si muere en ese estado, se perderá para siempre. Yo no hago más, lamentablemente lo he hecho, ya no. Alguien que está apartado y me cuenta que hace un tiempo estuvo en la iglesia y que qué lindo todo, y yo no le doy una falsa esperanza. No. ¿Con qué autoridad, con qué criterio? No, no. Si morís así, estás perdido. No podés. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. No que la salvación es por nuestra fuerza, no que la salvación se pierde. Es que si uno está apartado de Dios, alejado de Dios, viviendo su vida como si Dios no existiera, es que no conoce a Dios. No hay otra explicación. Y aquí, permítanme, bueno, eso lo digo con autoridad, con otros pasajes de la Biblia, sin duda. Pero aquí está hablando de la destrucción de la nación. Pero a mí me llama mucho la atención que Dios les está avisando que Él no va a tener miedo no solo de destruirlos, sino de destruirlos con crueldad. Con crueldad. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo Dios hace eso? ¿Cómo Dios va a mandar a alguien al infierno? ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! ¡Qué desproporción! Bueno, es Dios. Nos toca aceptar lo que Él dice, no cuestionarlo. Acá dice, por tanto, verso 14, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas. Acaba de decir que confiaban en sus fortalezas. Por tanto, por toda esa confianza estúpida que tenés vos, te voy a destruir todo lo que vos decís que te va a ayudar. Como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla. No sabemos quién fue Salmán, no sabemos nada de esto, hay pero pilas de especulaciones, no necesitamos saber. Ellos entendieron, es obvio que alguien destruyó a otro. Y aquí agrego un detalle cruel, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Y la palabra destrozada se refiere a lo que hacían lamentablemente los salvajes en aquella época, muchas naciones, reventar a los chicos contra la pared cuando tomaban una ciudad. O desbarrancarlos o tirarlos por un precipicio y que se revienten, para crear temor, para asustar. Eso está detrás, tristemente, de todas las amenazas de Dios de que va a traer naciones para destruirlos. Son naciones que no tienen límite de nada. Si el pueblo de Dios ya no tenía límite, imagínense otras naciones. No lo tenían. No lo tenían. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Como diciendo ya pronto, y fue pronto. Después de estos mensajes, enseguida fue destruido Israel. Y cuando investigamos, hace más o menos en el año 1830, mediados del siglo XIX, un joven arqueólogo, Liardon de apellido, descubrió la ciudad de Nínive. Estaba un palacio, descubrió un palacio en la ciudad de Nínive que estaba enterrado bajo arena. Empezó a sacar la arena y empezó a encontrar cámaras grandes como esto, varias cámaras, con todas las paredes forradas con planchas de bronce o de cobre, no estoy seguro. Pero en todas esas planchas, que eran bajorrelieves, se mostraba cómo Sennacherib, era el palacio de Sennacherib, cómo Sennacherib destruyó una de las ciudades de Israel, de Judá, mejor dicho, la ciudad más fortificada que tenía Judá, que era la ciudad de Laquis.
Y usted busca destrucción de Lakis, busca en internet y ve todos esos paneles y la verdad no lo puedes ni creer lo que ves. Bueno, ves personas tirando flechas, ves personas con espadas, pero empezás de golpe a ver un montón de pies, un montón de brazos, un montón de manos. Y decís, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Bueno, que entraban y mutilaban a la gente. Empezás a ver estacas con las cabezas de las personas. Porque entraban, mataban, degollaban y ponían en estacas las cabezas de las personas. Y algo todavía más espeluznante, en parte de esos grabados muestran cómo despellejaban vivos a los habitantes de Lakis. Les sacaban la piel sin anestesia, como se pela un chancho cuando lo carneás, así. Y Dios les avisa que lo va a hacer. Y lo hace de una manera que uno dice, no puede ser. ¿Por qué era necesario, Dios? ¿Tanta crueldad? Bueno, así fue. Así fue. ¿Y por qué confiar? ¿De dónde te agarrás vos para confiar que al final Dios igual te va a perdonar, aunque viviste toda tu vida como un malvado? ¿De dónde te agarrás? ¿De qué te agarrás? No de la Biblia, es una ilusión, una vanidad ilusoria tuya. Tené temor de Dios, arrepentite. Dios es bueno, pero también es duro y es severo. Y Él te está llamando, hoy es el día de salvación. No el minuto antes de morir, hoy es el día de salvación. Hoy tenés que humillarte delante de Dios y de verdad ponerte bajo el yugo del Señor Jesucristo y no bajo tus caminos, jugando a que sos un hijo de Dios y no lo sos. No lo hagas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, Señor, úsala en nuestros corazones para conocerte más, entenderte mejor. Por favor, Señor. Estamos todo el tiempo hablando de los que se apartan de Dios, quizás ninguno de ellos está acá, escuchando en este momento. Y solo estábamos hablando a alguien que algún día lo escuchará, a lo mejor, Dios quiera. Tú quieras, Señor, que escuche y uses tu palabra para traerle de vuelta. Pero que a nosotros nos sirva, Señor, también, para afirmar nuestros corazones en ti, para estar seguros de que tenemos una fe genuina en ti, Señor. Que realmente te amamos, que tú nos has amado primero, pero que hemos respondido a ese amor viniendo a ponernos bajo tu señorío, tu autoridad, que hemos recibido esa salvación, pero no solo lo lindo del perdón, sino también que nos hemos puesto bajo tu señorío, Dios, para que tú reines sobre nuestra vida. Por favor, Señor, ten misericordia de los que un día hemos visto aquí, que hemos sabido aquí o en otra iglesia que te adoraban y hoy están lejos de ti, Señor, viviendo una mentira, aparentando que todo está bien, pero eso es mentira, sufriendo consecuencias innecesarias de su rebeldía, Señor. Que tú tengas misericordia, que nos uses, por favor, a representarte de una manera cabal, fiel ante esas personas para, con el corazón en la mano, pedirles que se arrepientan, Señor. Con ternura, con amor, pero hablando la verdad, Señor. No engañando a nadie de que todo va a estar bien, porque no va a estar todo bien para los que se han alejado de ti, Señor. Te damos gracias por Jesucristo, en el nombre de Él oramos. Amén.